Ahí está, perfectísimo. Pues bien, Gaby, no sé si quieras comenzar. Te tocaba moderar a ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión tanto de lo que estuvimos leyendo y lo que hemos platicado en las sesiones anteriores, sobre todo el tema de esta sesión que me parece fundamental, con respecto a un video que vamos a leer en el sentido tal cual de la palabra, lo que significa la lectura en cuestión de comprensión. Y pues voy a proyectar mi pantalla para que lo podamos verificar juntos, checar, platicar y a partir de esto, pues bueno, detonar toda la charla. Entonces, comparto. En un segundo porque me voy a silenciar para que sea más fácil también la transmisibilidad. Bueno, pues, ¿qué les pareció este inicio? ¿Muy alejado, no tan alejado? Ya es para todo hay apps. No sé si es bueno o es malo. Les puse el video, lo voy a fijar en la conversación. Y bueno, ya está ahí porque me parece que es muy clarificador y creo que es justo eso, ¿no? Parte de lo que tenemos o también ahora estamos comprendiendo como parte de inherente de nuestras tecnologías de la educación, de nuestras tecnologías de la comunicación y de nuestras tecnologías casi que para la vida, ¿no? Porque lo que estábamos viendo hace un momentito, bueno, no nada más eso. Hace unos momentos estaba también viendo los comerciales de compras en general que pasan en la televisión y algo tan esencial y tan básico como el papel de baño, que prácticamente no, la gente ya se paraliza, no puede ir, pero entonces Amazon te lo resuelve, ¿no? Entonces, pues bueno, los demás si alcanzaron a ver el video, si no, bueno, lo tienen ahí también para que lo podamos dialogar y a partir de esto, pues tocar algunos puntos importantes de la lectura que teníamos en puerta. ¿Quién dice? Yo creo que perdón, si lo pensamos de regreso hacia la educación y hacia la plataformización de la educación, los riesgos y las ventajas, ¿no? Que comienzan seguramente, como diría Neil Selwyn, de quien vamos a comentar hoy, el riesgo de comenzar a plataformizar la educación y a aptizar la educación, ¿no? También, para todo hay una app, para todo hay una herramienta. Hay una página así, There is an app for that, pero ahora hay otra que se llama There is an AI app for that, ¿no? Entonces, seguimos acumulando colecciones como la rueda pedagógica, que me parece también que se le tradujo como pedagógica, pero es pedagógica porque se refiere a una colección de apps justamente para iPad. Y se ha traducido pedagógica por error, pero era un juego de palabras, ¿no? Entonces, sí, una colección abundante de apps, pero siento que la palabra es plataformización, ¿no? ¿Y qué significa eso para sobre todo para las instituciones que trabajamos en línea, por ejemplo? Doctora Jackie, qué gusto saludarla. Un abrazo. Sí, perdón, no podía evitarlo. Pero sí es cierto. Y aparte esta cuestión también, ¿no? De cómo los vocabularios se van modificando al respecto de todo lo que se van. O sea, pues es que son neologismos al final de cuentas, que se tienen que ir adaptando a nuestras realidades, tanto físicas como virtuales. Totalmente. Ya se está viendo Isaías porque estoy en abismo, ¿verdad? Yo no sé, bueno, quería participar en eso. Yo no sé si estos efectos de los que comenta Jacqueline son resultado de nuestra generación, de que para nosotros, nosotros que probamos no estar en esas condiciones y que ahora estamos, quizá toda esta generación es la que está generando toda esta acumulación y esta necesidad de
de tener garantías sobre la información y sobre las aplicaciones y que algo me va a resolver la vida y demás. Pero yo tendría mis dudas con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, como ya nacieron en esta condición, muchas de ellas ya no tienen ese interés y toda esa necesidad que tenemos nosotros. Entonces quizá ahí es donde se va a dar ese rebote y quizá es cuando ya encontremos quizá una estabilidad en el manejo, en la creación de nuevos espacios y de acumulación de información, si lo vemos como una línea de tiempo y como la percepción que tiene cada una de las generaciones, ¿no? Entonces, yo confío más en estas líneas históricas en las que han ocurrido este tipo de, diría el doctor Germinal Cocho de Ciencias, cuando discutíamos sobre las redes, él diría que se abrió una ventana y que en esa ventana iba a haber una serie de... se iban a disolver muchos de los procesos que ya vivimos o vivíamos, y después la definición ya dependía de quienes estábamos incidiendo sobre esta realidad. Y bueno, yo creo que como se ven muy marcadas las divisiones entre las generaciones, yo pienso más en cómo va a acabar definiéndolo las generaciones nuevas, ¿no? Este tipo de procesos y estas manifestaciones de nuestras, yo no diría miedos, pero sí de lo que estábamos acostumbrados y que en ocasiones incluso llegamos a analizarlo a partir de nuestros antecedentes más que de una realidad compartida. Eso fue lo que me brincó ahorita y me acordé mucho por lo de la inteligencia artificial que estamos ahorita en paralelo en un foro en la universidad, porque justamente mi tema tenía que ver cómo podemos apoyar a los docentes en su formación, pero en su formación en tiempo real y en el desarrollo de sus actividades con un respaldo de la institución como es el asesor, el tutor y demás. Pero ya después me puse a reflexionar y dije, bueno, con la inteligencia artificial, ¿acaso va a ser necesario que haya un asesor, un tutor? ¿Cómo lo vamos a manejar, no? Y entonces ya me trascendió el proyecto inicial, pero bueno, eso tiene que ver con esta discusión justamente. Gracias. Muchas gracias, Isaías. Pues no te preocupes, vamos a hacer una tutor app. ¿No? Es que o una plataforma, bueno, es que sí la hay, lo que sucede es que además hay una gran abundancia, o sea, hay una cuestión que se está excediendo en los tiempos incluso del día, cuando decimos voy a revisar X, Y, Z, pero bueno, no me quiero ir como tan allá, ahí tengo unas preguntitas detonantes preparadas para que podamos precisamente ir limitando algunas cuestiones, y entre esto lo que estaba diciendo Isaías, justo con las nuevas generaciones, que me remite mucho a algo que he trabajado de manera muy particular en sesiones justo de un autocrecimiento, en el que un terapeuta me decía, ¿por qué damos por hecho que una generación va a ser diferente a la otra? Cuando yo le platicaba un poco que me tocó en un momento dado de la vida dar clases de ética, y las preguntas de mis alumnos al cierre de estos cursos eran, y maestra, ¿por qué seguimos teniendo los mismos o hasta peores problemas y conductas que las personas de hace más de 2000 años, ¿no? Y esto lo dejo un poquito en la cuenta porque la tecnología digital está haciendo la educación en verdad más democrática. Es decir, el hecho de que sean nuevas generaciones que nacen con aparatos o con dispositivos nos acercan tan en la realidad. Y lo pongo un poco sobre la mesa también en el sentido de que muchas de las escuelas que están en México no tienen el acceso tan solo, digamos, a Internet, a la electricidad, ¿no? Si vamos a la sierra de Chihuahua, si vamos a la sierra de Oaxaca, en Puebla, es decir, a las diferentes zonas de nuestras cordilleras, incluso en la Ciudad de México, con todos estos problemas que se han derivado del agua, por ejemplo, que se han caído servidores completos en algunas zonas, que no hay acceso a Internet, que tampoco hay acceso a luz, vaya, ni a sus propias viviendas porque está inundado. Eso nos hace que el hecho de que exista esta tecnología digital hace esta educación más democrática. ¿Qué piensan, colegas? Híjole, es que es un tema tremendo. Yo quisiera compartirles
rápidamente un libro que oí de estos audiolibros estas fines de semana, La generación ansiosa, y el postulado es que sí es una generación diferente por el hecho de haber crecido con un celular en la mano y que se han perdido el juego, el sustituir, por cuestiones de seguridad, querer tener a los adolescentes en casa, protegidos, pero eliminando el juego y sustituyendo por una interfaz en el teléfono, se ha perdido la parte de socialización, la parte humana. Y lo que nos mostraba este video es justamente ese punto de la asepsia. Es decir, hablamos ya de cadáveres, pues sí, pero a través del teléfono. Yo no tengo nada que ver, me relaciono tanto con gente, con novios, con suegras, con todo a través de la app. Todo es más aséptico y pareciera que es más fácil, pero estamos perdiendo, o a qué costo estamos perdiendo. Y me parece que Neil Selwyn justamente tiene muchos puntos de crítica en este sentido. Uno de plataformización, otro de deshumanización, y cómo lo llevamos a las instituciones de educación superior, en este caso en línea. Así es, doctora. Muchísimas gracias, Ociel. Gracias, perdón. Nada más como un pequeño comercial, un paréntesis. Algo pasó con la invitación que les mandé. Entonces, como a toda la gente que estaba interesada en el seminario, se le mandó una nueva liga, que creo que es la que esta Samaí decía, ¿no? Como todos están en otra liga. Entonces, ya actualicé, pero justo esa liga se la mandó como en general a gente que ha tomado mis talleres. Entonces, si hay algo que no sabe qué onda con este seminario, pues bueno, no pasa nada. Quédense, estamos discutiendo como cuestiones sobre TICs desde una perspectiva crítica, ¿no? Entonces, si no estaban enterados, pues bienvenidos, los invitamos a que se queden. Y bueno, nada más, antes de cerrar el paréntesis, está Gaby, Carla y Antonio se habían propuesto para moderar esta sesión. Lo que habíamos dicho es que cada sesión la iba a moderar un conjunto de personas diferentes. Nada más eso, ¿no? Como por si se sienten perdidos de qué está pasando. Nada más para cerrar ese paréntesis, perdón. Muchísimas gracias. Sí, Leti, te escuchamos, adelante. Espero que me escuchen bien. A mí me parece que la pregunta sustancial que se tendría que hacer es justo la que el autor nos propone. Primero es pensar qué entendemos por educación. Creo que son de pronto preguntas sustanciales, preguntas originarias, que de pronto entre todo el ruido de que si tecnologías sí, tecnologías no, cómo tecnologías, si se democratiza, si no se democratiza, que también es una pregunta fundamental, pero tendremos que preguntarnos es educación, ¿qué consideramos con educación y para qué? A mí me parece que tendríamos que iniciar con esa reflexión. Y un poco traigo a cuenta lo que otros pensadores, que no necesariamente han pensado en la educación digital, sino en la educación superior, como por ejemplo Martha Nussbaum, en donde este cultivo de la educación para qué, para el cultivo de sí, lo que comentaban hace un momento, de esta humanización, estas relaciones más humanas que desde el planteamiento de Martha Nussbaum del desarrollo de capacidades humanas. Simplemente un poco en ese sentido iba mi reflexión, de iniciar como desde la pregunta fundamental para irnos dando respuesta a las otras preguntas. Muchísimas gracias, Leti. Pues sí, es que además es esta cuestión, ¿no? Que vamos partiendo y vamos haciendo este viaje un poco inductivo y deductivo hacia los temas nodales que muestra nuestro autor Selwyn, y que de alguna manera lo que estamos buscando es que en nuestros contextos, cómo van a ir aterrizando todas estas reflexiones. Voy a ir a la siguiente pregunta, es que si efectivamente la tecnología está transformando la educación para hacerla más personalizada, ¿no? ¿Puedo participar? Pero por favor, vas. Yo creo cuando les cuento una anécdota como para de ahí partir.
Yo me acuerdo que hace algunos décadas, los 80s, 90s, estaba como esta idea de, bueno, a lo mejor mis abuelos no fueron a la escuela, pero mis papás sí, ¿no? Mis abuelos tenían hasta tercero de primaria y mis papás ahora ya tienen hasta secundaria. Y ahí había como una brecha de alfabetización, ¿no? A lo mejor los abuelos no sabían leer, pero los papás ya. Y luego a lo mejor los papás sacaron la secundaria, pero ahora ya los hijos pues ya van hasta la universidad, ¿no? Y ahí se rompe como esa brecha, como pues sí, mis papás saben leer, pero no por ello tienen el hábito de la lectura, ¿no? Entonces ahí se rompió esa nueva brecha. Y ahora siento que la nueva brecha no es si tus papás fueron a la universidad o si tú puedes ingresar a la prepa. Creo que esa brecha, digamos, al menos en los ambientes urbanos, se ha roto un poco, que por supuesto aún existe, ¿no? Y es lamentable. Pero creo que ahora las nuevas brechas tienen que ver con esto que mencionaba Jackie, con la comprensión y con la retención de la atención, ¿no? O sea, claro, mis papás hace tiempo podían leer un libro 1 hora sin aburrirse. Y ahora es bien complicado que alguien te lea 10 páginas seguido, ¿no? Entonces hay una nueva brecha y que tenemos que ir rompiendo. Entonces, a mí la verdad me asusta un poco como esta personalización del aprendizaje. Yo he tomado cursos, por ejemplo, con Google, con esta inteligencia, se me olvidó el nombre de la inteligencia artificial de Google, ¿no? Con ChatGPT, Gemini. con Gemini, ajá. Con Gemini, la verdad es que a mí me da miedo porque yo digo, pues, ¿qué clase de coaching, digamos, o de aprendizaje es este? Imagínate que tú tienes tu alumno que dice, no, ya me aburrí, bye, ¿no? El profe te dice, bueno, sí está bien, vete al patio a jugar, corre, vete a ver videos, ¿no? O sea, ¿cuándo eso iba a pasar, ¿no? O me imagino como que tengo en el salón a un grupo de chavos y unos se ponen a platicar y a ver videos al fondo y yo les digo, bueno, sí está bien, cuando tú gustes tomamos la clase, ¿no? Entonces, o sea, no es por sonar autoritario, pero evidentemente la educación pues, requiere cierto tipo de disciplina, cierto tipo de, eh, pues sí, como de control, pero no control en el sentido autoritario, sino control en el sentido de respeto de reglas, ¿no? Que posibilitan el aprendizaje. Entonces, esto de, bueno, te va a personalizar el aprendizaje, a mí me da miedo, porque más bien me parece una flexibilización de los criterios mínimos que se requieren para aprender. Yo me acuerdo hace algunos años que todavía está presente, ¿no? Todavía hay trabajos así, que traía como la gamificación, ¿no? La gamificación es la nueva revolución educativa y retomando esta pregunta que hacía Leti, como pues pensemos en el origen de la educación, ¿no? O sea, si la educación per se tiene que ser divertida. Y yo creo que estamos confundiendo incluso acciones de la propia naturaleza humana. O sea, aprender puede ser divertido, claro que sí, pero no necesariamente es una condición necesaria para el aprendizaje. Y creo que a veces algunos profes pierden de vista eso. O sea, como en afán de que el niño nunca se aburra, nunca esté incómodo, nunca le toquemos un pelo, pues vamos a siempre darle todo, ¿no? Como estos padres malos que le dan todo a sus hijos, ¿no? Que le regalan todo. A mí eso me parece un mal profesor, ¿no? Como vamos a darle un montón de juegos, un montón de estímulos, un montón de aprendizaje personalizado o disque personalizado, porque ni es personalizado, la verdad. Este, y ya, ¿no? Ya es la nueva revolución educativa. Entonces, a mí me parece que todo eso es bien delicado, ¿no? Más lo que hemos platicado en otras ocasiones, por ejemplo, que el aprendizaje realmente personalizado seguramente va a tener un costo, ¿no? O sea, no es lo mismo que la IA te diga, a ver, te voy a hacer un examen y la pregunta 5 la tuviste mal, pues te vuelvo a hacer la pregunta 5, porque es lo que hace ChatGPT y Gemini, ¿no? Bueno, te voy a hacer la misma pregunta, pero con otras palabras. Y a lo mejor mi obstáculo en el aprendizaje no está en la pregunta 5, está en mi ambiente social, económico, cultural, simbólico, etcétera. Y evidentemente es una inteligencia artificial en este momento no tiene la capacidad, ¿no? De hacer esa adaptación, que por suerte los humanos sí tenemos, ¿no? Entonces, a mí esos son como los problemas que me preocupan, más todos los que menciona la lectura, ¿no? Con este llamado como personalización del aprendizaje con IA o con chats, etcétera. Hoy sí, Ociel. Y pues justo, muchas gracias. Voy a leer rápidamente a Natalie que dice, ahora enfrentamos una brecha digital. Alma nos dice, la estructura orientada a objetivos es necesaria. Sandra comenta, pero las personas no son las mismas que ahorita, no tienen el mismo tiempo para aprender como antes, a lo que la doctora Jackie dice, aprender cuesta trabajo. Doy la palabra a Eduardo y después a Jacqueline. Ay, no te escuchamos, Eduardo.
Creo que tu micro está apagado o está desconectado, no sé. Si les parece bien, en lo que Eduardo resuelve la situación de su audio, escuchamos a la doctora Jacqueline, por favor. Sí, Jacqueline, por favor. Sí, Perdón la costumbre. el acceso a ejercicios personalizados, a todo este material que es acceso a la información finalmente, no garantiza el aprendizaje, ¿no? Falta ese tejido, ese hilado, que es lo que estamos haciendo los docentes. Esa trama que dice la comunidad de indagación, que son las tres presencias, ¿no? La presencia cognitiva, la presencia docente, pero la presencia social, que es como el pegamento de estas otras dos presencias. Y si eso no está, pues es muy difícil. Habrá mucho acceso, que es a lo que creo que nos referimos cuando hablamos de democratización. Todo el mundo sí puede tener acceso desde a Wikipedia hasta ahora la última versión que vi de Google, donde se pueden hacer contenidos de cualquier tema, con cuestionarios listos además para algo personal mío, es decir, como para estudiante de licenciatura que le gustan los restaurantes, es una personalización que sugiero. Pero ¿de qué me sirve a mí tener eso si no puedo contrastarlo con otro humano? Enojarme porque no me estoy dando a entender, tener esas frustraciones de cuando uno está aprendiendo algo, toda esa parte negativa o que llamamos o pensamos como negativa, pero que es fundamental para aprender y recordar. Algo que me frustró, lo voy a recordar más que leer un contenido generado por ella, ¿no? Eso seguramente no es memorable, pero esas emociones de frustración, el hecho de superarlas, creo que nos hace aprender, y coincido con, que hace ratito decía, no es, necesitamos más allá de la personalización, yo diría el hilvanado fino, que es el que ponemos los docentes, y más me preocupa frente a la educación en línea, el hecho de que al estar todo el contenido en plataforma, se pierda ese hilado, ¿no? Gracias. Exacto, la línea de los procesos, ¿no? Que van refiriéndose a lo que va del objeto que enseña y que es susceptible de ser aprendido, etcétera, etcétera. Es decir, sí son muchísimos aspectos. Creo que, no sé si, muchísimas gracias, Jacqueline. Entonces, Eduardo, por favor. Bien. Perfecto. Tengo como tres como puntos puntos de vista como de diferentes aspectos, ¿no? El primero, el tema de la personalización. Estoy sí de acuerdo, de hecho, con lo que dijo Jacqueline respecto a el tema de se necesita definitivamente como una guía, ¿no? O sea, definitivamente enviar al alumno solo con un montón de libros en digital y guiado únicamente de la inteligencia artificial que carece precisamente del contexto que tenemos los humanos, es muy peligroso, ¿no? De entrada, justamente ahorita me enrolé a un curso de filosofía y estaba leyendo un poquito acerca de cómo entrarle, cómo atacar la filosofía, ¿no? Y el tema de la relevancia, por qué estudiar filosofía, aunque sea de Grecia antigua, que me parece que es la filosofía como más, si quieren verlo así, la más básica, incluso es muy peligroso estudiarla sin una guía, ¿no? Sin un académico enfrente que te diga que lo que estás entendiendo efectivamente por ahí es, ¿no? Porque tú puedes leer La República de Platón, tú puedes leer a Nietzsche y estar entendiendo cosas muy equivocadas. Y este compa, la persona que da el curso, te apunta a tres riesgos, ¿no? La primera, que no entiendas, o sea, que definitivamente no entiendas, y ese es el menor de los riesgos, simplemente no entendiste. El segundo riesgo, que es un poquito más peligroso, es pues que no entiendas, pero que creas que sí entendiste. Y vas a ir de alguna manera esparciendo ignorancia, y va a haber gente que va a creer que lo que tú entendiste está correcto cuando probablemente no, ¿no? O no es precisamente preciso el conocimiento que generaste. Y eso crea desinformación, y de hecho es un fenómeno que estamos viendo hoy en redes sociales, ¿no? La gran cantidad de información equivocada, falsa, misleading, etcétera, que hay en foros, ¿no? Que hay en podcasts.
Y considerando que hoy una gran parte de los estudiantes y de personas estudian a través de podcast, escuchan y aprenden cosas nuevas a través de podcast, eso es peligroso, ¿no? Cómo se genera una sociedad basada en la desinformación. Eso es redes sociales, ¿no? Eso es Twitter, eso es Facebook, eso es Instagram. Entonces, por otro lado, el tercer riesgo, ¿no? el más como peligroso de todos, es caer como en una situación en la que tú crees que lo que tú entendiste te va a funcionar para ti, para el mundo, y no consideras que hay otras verdades allá afuera, ¿no? Y crees que tu verdad es la única. Ese es el escenario más peligroso en el que puedes terminar, ¿no? Definitivo, necesitamos a los académicos, como los doctores, como los maestros que hoy están al frente de las aulas, aunque sean virtuales, pero de las aulas de Rosario Castellanos y las demás universidades del mundo. Sin embargo, estoy un poquito, como tengo mis reservas respecto a el tema de la educación tradicional, o sea, el venir arrastrando prácticas de la educación tradicional. Sí estoy de acuerdo en que la educación requiere como cierto nivel de disciplina, por supuesto. Sin embargo, he escuchado, bueno, he leído y he escuchado trabajos de diferentes personas, entre ellos Ken Robinson, que se volvió muy famoso por una plática en TED, en los TED Talks, que habla acerca de cómo las escuelas matan la creatividad, ¿no? Cómo el sistema educativo que hasta ahora tenemos es un sistema educativo donde pones a niños que nacieron en el mismo año más o menos en una aula de 45 a 50 personas y los tratas como si fueran una línea de montaje, ¿no? Como si fueran una línea de producción, ¿no? Entonces, esto de meter a los niños 8 horas al día a una escuela, países como Dinamarca ya probaron que es equivocado, ¿no? Que tener 8 horas a los niños en la escuela, o sea, justo los lleva al punto en el que las clases se les vuelven tediosas, tan tediosas que de hecho antes no existía el recreo, o sea, existe porque se dieron cuenta que los niños no pueden estar 7 horas seguidas en clases, ¿no? Entonces, esta parte de incluso el foco, el tiempo de atención promedio de una persona promedio es de 45 minutos. O sea, y es algo que aprendí en mi industria, ¿no? En mi trabajo. Algo que me funciona mucho es dedicarle 1 hora a una tarea, después dejarlo, dedicarle otra hora a otra tarea, después dejarlo, y eso me funciona muy bien para ser eficiente, ¿no? Entonces, sí siento que de repente sí como que todavía tenemos esta idea de que hay que sentar a un niño 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas a que estudie algo, probablemente no va por ahí, ¿no? Y ya está probado, ¿no? O sea, este es un trabajo bastante interesante. Y por otro lado, el tema de, perdón, a lo mejor me estoy extendiendo mucho, ¿no? Pero el tercer punto de vista que tengo viene de Noah Harari, el autor de Sapiens, de Homo Deus. Él habla acerca de que ahorita con el tema de inteligencia artificial sí es como peligroso a dónde nos va a llevar esto. Definitivo, ya no podemos centrarnos en crear conocimiento. O sea, hace 100 años, o hace 200 años, el guardar, retener información en la cabeza era muy importante porque la información era limitada, y aparte no era tan accesible a todos, ¿no? Pero hoy, el exigirle a un niño de primaria o secundaria que se aprenda las fechas de la independencia, que se aprenda, o sea, todo esto, ya no es tan funcional. ¿Por qué? Porque la información está ahí, ¿ya? O sea, la información la tenemos, ya no, el problema de accesibilidad o información limitada ya no es un problema, ¿no? Ya no se trata de eso, sino más bien es entender el mundo actual respecto a, ok, ¿con qué herramientas contamos? Y a partir de las herramientas con las que contamos, ahora, ¿qué es funcional que aprenda un niño? Y en base a todas estas como lecturas que hace Harari acerca de la inteligencia artificial, la geopolítica, etcétera, etcétera, cómo se ha movido el mundo en los últimos 50 años, él habla de que los maestros hoy deberían centrarse en desarrollar ciertas capacidades en sus estudiantes. Y estas capacidades no se tratan de capacidades meramente académicas o de procesamiento de información. Son capacidades más del tipo colaboración. O sea, colaboración, pensamiento crítico, y mucho tiene que ver adaptación, ¿no? Porque el mundo es muy cambiante. O sea, antes las cosas no cambiaban tan rápido como ahora. Y hoy, o sea, donde hoy se necesita donde antes se necesitaba una licenciatura, hoy se necesita una maestría. Donde antes se necesitaba una maestría, hoy un doctorado. Y ahora ni el doctorado es realmente suficiente, ¿no? Entonces, sí, toca mucho de adaptarse a estos cambios. Mucho la adaptación.
Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, hay varios puntos, yo creo que tendrían que irse desatando, wow, increíble, porque justo lo que mencionas, pues parte también desde lo que decía Edgar Morán, de cómo se va haciendo complejo en tanto ha construido el ser humano, ¿no? De tal manera que pues estamos llegando a este proceso, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero desviar mucho porque tenemos la palabra de Nauj Badi, por favor. Y muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que dijo Eduardo también, pero yo siento varios elementos o factores críticos que no han tomado en cuenta tanto las universidades, las escuelas, el gobierno en educación. Es necesario dar un coaching a los docentes, también al personal administrativo, para que acompañen al estudiante. Hoy con la inteligencia artificial, como decía Eduardo, tenemos toda la información ahí, pero no hemos cambiado el esquema de educación, el modelo de educación, para hacer a las personas más pensantes, hacer a las personas con las habilidades requeridas para el manejo y manipulación de dicha información. Es cierto, y lo he visto como docente, que los alumnos hoy en día, con la inteligencia artificial, han perdido creatividad. Todo se lo dejan a la inteligencia artificial y adecúan nada más la información. Si hoy ponemos a un niño o a un adolescente a realizar las tablas de multiplicar, no las saben, no saben multiplicar, tienen errores ortográficos, no saben interpretar un razonamiento de un texto. Entonces, necesitamos cambiar también los modelos educativos, dar coaching a los estudiantes, dar coaching a los docentes. ¿Para qué? Para que aprovechemos las herramientas como lo que son herramientas que nos van a ayudar a mejorar nuestra formación. Hoy, hace rato decía Eduardo, ya no basta una licenciatura, una maestría, un doctorado. Están pidiendo certificaciones. Son muy buenas las certificaciones, pero si las vamos a seguir usando, todo el tratamiento a través con la inteligencia artificial, en realidad la persona está aprendiendo, está razonando, le estamos dando la oportunidad de tener un pensamiento crítico, o le estamos conduciendo a ser dependiente de la herramienta y a plasmar lo que la herramienta le está dando, y como docente o como participantes de la educación lo estamos aceptando y estamos creyendo que en verdad esa persona tiene la capacidad cuando no la tiene. Entonces yo siento que debemos partir desde cambiar parte del modelo educativo, de formar actores y de formar estudiantes con los criterios de hacerles ver que la herramienta es eso, es una herramienta y no es la solución de su aprendizaje. En breves palabras es todo lo que les quería decir. Muchísimas gracias. Y efectivamente, justo lo que estabas comentando implica otra cuestión, porque damos por hecho que los maestros al decirles, es que tienes que hacer algunos críticos, sí, pero ellos también tienen sus propios procesos de aprendizaje. Ellos aprendieron de cierta manera y esos procesos de aprendizaje son los replican en sus enseñanzas, o bueno, eso es algo de lo que se está también verificando y atendiendo, ¿no? Pero bueno, ya no podemos ahondar mucho. Bueno, yo, porque estoy moderando. Entonces, doy la palabra a Leti y sí. Después de tu intervención, Leti, ya pasó la batuta a mi compañera Carla para que continúe ella con la moderación. Sí, muchas gracias, Gaby. Bueno, no me extiendo más. Simplemente a mí me gustaría como llamar la atención a algo que es muy evidente y que estaba incluso en la lectura. Pensar en la relación entre educación y tecnología no es una pregunta simple, es una pregunta llena de complejidades. Y lo peligroso justo, me parece, es que de pronto creamos o se avalen respuestas simplificadas de este uso de la tecnología, en donde incluso que se quede hasta lo instrumental,
como adoptando las herramientas y las bondades de las herramientas o los peligros de las herramientas, me parece que debe ir más profundo que eso. Por eso es que, desde mi perspectiva, a mí me parece que las tecnologías tienen una gran potencialidad para la formación humana. Sí me parece que lo tienen, pero es importante sí una reflexión profunda, y por eso es que me parece que el inicio es justo en darnos respuesta qué es la educación, qué entendemos por educación personalizada y cuáles serían como las finalidades de los procesos formativos, ¿no? Entonces, sí, no es una respuesta simple, y creo que si nos llevamos con la idea de que tendríamos que tener cuidado justo con las respuestas simples, me parece que tendríamos una gran ganancia. Gracias. A las 15 horas. Ay, perdón, perdóname, Gaby. Hoy hubo como un pequeño retraso por esta situación del correo que les llegó mal la liga. Empezamos en realidad 10 minutitos tarde, entonces les propongo nada más quedarnos 10 minutitos más, digamos como para cubrir la hora que estaba propuesta en un inicio, porque aún falta que, bueno, los compañeros que querían presentar sus avances, pues nos presenten, o sea, dedicar estos 20 minutitos a qué van a hacer ellos con sus grupos, ¿no? Yo tenía anotados a Gaby, a Carla y a Antonio. Creo que Antonio no llegó, entonces no sé si tú, Gaby o Carla nos quieran exponer a los demás como qué están haciendo. O sea, digamos, ya los conocemos, pero no conocemos a detalle sus proyectos, y a lo mejor hacerles una breve retro, ¿no? Con base en lo que hemos estado discutiendo hoy. Entonces, no sé si se animan a quedarse 10 minutitos más, nada más para que nos presenten estos avances como ven. No sé si mi compañera Carla quiera hacer uso de la palabra. Si no, pues, como dicen por ahí, vámonos tendidos. Les voy a contar muy rápido, porque la vez pasada no me presenté. Entonces, pues, en síntesis, mi formación ha sido muy, pues es que en términos ya de actualidad, yo antes decía que era ecléctica, pero ahora puedo decir que híbrida y demás. Yo tengo la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas y también la licenciatura en Administración de Empresas. He trabajado desde la elaboración de contenidos, guiones e investigación para publicidad y televisión, pero también he sido docente durante más de 20 años, desde preescolar hasta posgrado en la actualidad. Pues en este momento de mi vida soy autónoma, independiente, no he tenido, hasta el año pasado, bueno, pues colaboraba con algunas instituciones de educación media superior, en los bachilleratos incorporados de la UNAM, en la SEP, y otros proyectos de la UNAM de tutorías de docentes para estos programas de mejora continua, y que fue ahí justamente donde nació mi herida social, que fue esta cuestión de cómo los maestros de literatura no leen literatura, ¿no? Y las cuestiones eran algo increíble, porque en estas casi 6 años que estuve trabajando para el proyecto de CEPIPE UNAM de tutorías docentes, en donde trabajábamos con maestros de educación básica, de primaria hasta secundaria y a veces educación media superior, nos encontrábamos con maestros que decían, es que ¿por qué no leen el Principito? Y yo les decía, pero ¿por qué tienen que leer el Principito? ¿No? O sea, era una cuestión de por qué estas rutas de lectura que les dejan y toda esta cuestión me hizo también voltear a mí a ver qué es como yo leía, cómo es que yo comprendía la lectura. Y parto un poquito de la pregunta que decía Leti, ¿y qué es leer? ¿No? ¿Qué define la lectura? Dentro de mis profesionalizaciones académicas, pues bueno, tengo la maestría en Educación Media Superior de la UNAM y estudios de maestría en Neurocognición del Instituto Enlaces. Bueno, ahorita estoy estudiando el doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales en la Rosario Castellanos, como muchos que estamos acá. Entonces, lo que yo estoy proponiendo precisamente es hacer este estudio, este análisis de cómo los maestros que están encargados del fomento de la lectura es que son lectores. ¿Con quiénes estoy trabajando? ¿Con qué autores me estoy apoyando? Bueno, yo soy una enamorada apasionada de Humberto Eco.
quien precisamente habla sobre la interpretación, postula cómo trabaja el lector modelo, pero también hay otros autores, como en este caso, bueno, ya he ido perfilando a Bourdieu para poder entender cómo es que se agujera y genera el hábito lector. Y hasta este momento de mi investigación, pues ya tengo más trazado pues toda mi marco teórico. Estos son mis dos autores principales. Y en este periodo vacacional que tuvimos, yo iba a trabajar con un producto, en un grupo en específico de algunas escuelas de manera física, precisamente, pero como les comento, yo trabajo de manera autónoma en la actualidad, pues no me ha sido tan fácil. Sin embargo, pues tuve así este momento de iluminación en estas lecturas y demás, y que me encontré que yo creo que eso es algo que está por terminar de aterrizarse con mi tutor de tesis, que es precisamente trabajar, trabajar con los autores, perdón. Listo. Es precisamente proponer un taller con el Centro de Capacitación Docente de la Ciudad de México, en el cual vamos a hacer este seminario, es un seminario taller en el que vamos a trabajar sobre su propia reflexión de los hábitos lectores y poder hacer este estudio ya de manera un poco más directa y también aprovechando la virtualidad, porque uno de los elementos en los que también estoy muy sostenida es que, y esto lo tengo desde Zabalba Escoa, que menciona que no leemos en una dimensión. No leemos solo textos, leemos de manera audiovisual. Ahorita que estaba diciendo Jackie, pues tenemos también este audiolibro, ¿sí? También los videos se leen, por eso les decía al inicio, vamos a leer un video, y porque el proceso que se hace cerebralmente es exactamente el mismo. Todo lo vamos a traducir en imágenes constantemente y va a depender de la forma en la que lo vamos adquiriendo. Entonces, bueno, esto es en términos generales y pues muchísimas gracias. Traté de no extenderme y hasta mis perros entraron en la discusión. Ay, disculpen. A lo mejor mi pregunta es un poco tramposa porque yo ya conozco a Gaby. Gaby es mi compañera en el doctorado y además, bueno, estamos en equipo en un montón de cosas. Pero a lo mejor, digamos, para que nos nos termine de aterrizar a todos la idea, con lo que expusiste me parece que no termina de quedar claro dónde se integran los TICs de maneras críticas con eso que mencionas de las lecturas, ¿no? Porque pareciera que la lectura pues es algo muy análogo, ¿no? O sea, sabemos que no, pero así como nos lo contaste, pareciera que vas a evaluar la lectura análoga, no sé cómo llamarla, en papel, pues, y no tanto las lecturas a lo mejor que pueden hacer en medios digitales. No sé si nos puedes como dar un poco más de detalles respecto a eso. Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, denme la oportunidad porque precisamente esto que estaba, con lo que cerré al final, es el punto en el que entra esta cuestión del cómo nos enamoramos de muchas cosas, de varios temas, de diferentes elementos. ¿Dónde entra la tecnología? Nosotros, si bien es que ya empezamos a trabajar desde hace varias décadas con las, como le quieran llamar, tecnologías de la comunicación, en su momento fueron TICAD, ahora tenemos estas tendencias del tic-tac-tep, etcétera, etcétera, no son ajenas a nosotros desde que apareció el primer aparato eléctrico, ¿no? En la radio, y que nos hizo, bueno, recordarán esta anécdota de la Guerra de los Mundos, en la que todos pensaron que era un hecho real y que no fue así, pero que era una radionovela que se estaba narrando en Estados Unidos y que, bueno, de hecho, bueno, hay varios referentes en ese sentido. ¿Cómo entra? Justamente una de las cuestiones que estoy buscando que se comprenda en este proceso es que nosotros hacemos este ejercicio de irnos de un tema al otro a través de los diferentes medios o llamémosle multimodalidades de la lectura. ¿Qué es esto? Digamos que, hablando de nuestra inteligencia artificial, encontramos un meme que dice, dale gracias a Gemini porque si todo es cierto de lo que dicen en Terminator, en la saga de Terminator,
Si no le das las gracias, pues te va a matar la inteligencia que en ese momento esté, ¿no? Pero ¿eso a qué nos puede llevar? ¿Cuál es el camino al que podríamos seguir para hacernos conscientes de cómo estamos percibiendo ese mundo? Yo lo veo desde la cuestión personal, porque es así como aprendemos, es lo que le estaba diciendo hace un momentito Eduardo, es como así nosotros analizamos nuestros procesos como educadores, ¿no? Docentes, como asesores o como tutores. ¿Qué hacemos? Si no hacemos esta vuelta hacia nosotros de, bueno, yo como estoy aprendiendo a leer y retomo esta cuestión de la inteligencia artificial y me voy de un meme que ya lo leí, lo analicé, lo introyecté, me llevo a otro referente. ¿Cuál es este referente? Claro, pues Terminator, pero él no es el que inicia con esto. Entonces, ¿cómo puedo llegar a entender que funcionan las máquinas? Está Isaac Asimov y toda su saga de novelas y de libros. Y entonces este camino, digamos que es un poco lo que fui recorriendo a partir de una experiencia que estuve en una licenciatura en la que di clases de comunicación oral y escrita. Y en este andar también de que los que estudiamos lengua y literatura, los que estamos apasionados por literatura sin tener una licenciatura tal cual, pero que nos encanta, sabemos que hay un diálogo entre las artes, ya sea por el cine, ya sea por la cuestión visual, auditiva. Entonces, estas conexiones, que es el goce estético, es el hilo conductor que va a llevar a poder tener estos temas en común. Y es justo ahí donde entra la multimodalidad, no solo de los ambientes educativos, sino también de los procesos de adquisición o con lo que nosotros le vamos dando a nuestro cerebro, ya sea lo visual, o sea, todos los niveles de percepción. Y es justo ahí donde entran estas tecnologías. Y esa es la invitación un poco que estoy haciendo con mi proceso de investigación. Ay, espero no haberme extendido mucho, pero voy a decir ya como mis colegas de Quintana Roo y de la península de es cuanto para que sepan cuando acabe. Y no sé si con eso respondí. Ahora sí, es cuanto. Claro que sí. No sé si Carla quiera presentarnos como lo que lleva. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, no sé si me alcanzan a ver. Tengo toda la intención y hice toda la presentación, pero tengo un tema en el trabajo, entonces tengo que atender el tema. No te preocupes, Carla, si quieres te reagendamos. ¿Pueden reagendarme para la siguiente clase? No te preocupes, claro. Por favor. Bueno, y por ahí que faltaba Antonio, pero no lo veo. Creo que pues, no llegó. Pues no sé, Gaby, ¿te parece si vamos cerrando entonces por hoy? Porque pues bueno, faltó Antonio. Sí. Si alguien más quiera comentar algo a los avances de Gaby, si les quedó como claro lo que quiere hacer. Yo tengo una duda. Perdón, alguien levantó la mano. Yo justo, ¿no? Nada más eso, como esa visión de, bueno, es fascinante, ¿no? Criticar a la educación, pero ¿para qué la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Pero también es como la postura crítica, ¿no? De que no es totalmente mala, pero tampoco es totalmente buena. Y los discursos dominantes que yo creo que hoy fueron muy presentes, que es esto de justo los programas sociales, las empresas tecnológicas, las instituciones, el progreso y la innovación y la solución de problemas educativos. Sin embargo, esos discursos muchas veces ocultan como los mitos de las tecnologías, ¿no? El mito de la neutralidad, de la tecnología que presenta como una herramienta neutral, cuando en realidad refleja también valores e intereses en una sociedad y en la condición humana, donde a veces poder, dominación y dinero, ¿no? Mueven muchas cosas. Sin embargo, la educación sí cambia y transforma las vidas de las personas y se une al discurso que tiene desde sus inicios en la Rusia antigua, que es un método de control social, ¿no? Y asume siempre eso de que también modernización, ¿no? No necesariamente la educación nos lleva a un producto o a una práctica digital donde tal vez por tener computadoras y tener internet ya vamos a tener
una innovación en la manera de educar, porque sin embargo lo que mencionaba Eduardo, ¿no? Siguen siendo los modelos repetitivos tal vez en nuestras plataformas digitales o nuestras formas de querer ver la educación o de querer tomar la educación. Y también pues como la realidad es incómoda de eliminar desigualdades y en realidad está eliminando las desigualdades o está generando más desigualdades en los recursos tanto digitales como en la accesibilidad para todas las personas. Y me parece muy interesante que podamos sentarnos, debatirlo y que se hagan estudios y se busque una mejora social o de carácter social. Y pues muchas gracias por compartir. Ya, muchas gracias, Carla. Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera sumar algún comentario. Tenemos todavía 5 minutitos de los 10 que pactamos para quedarnos. Yo tenía una pregunta, y esto es como de mi experiencia, yo llevo, como contexto, llevo 10 años en industria y después de 10 años de haber salido de la carrera es la primera vez que me meto al mundo académico de nuevo, salvo que de repente para compartir nada más conocimientos técnicos en pláticas, pero me he dado cuenta que la mayor parte de mis trabajos en maestría han sido meramente como cuadros conceptuales, o sea, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cartografías, o sea, líneas de tiempo. Y yo lo que no veo como, y que yo era lo que esperaba de una maestría, es el ensayo, ¿sabes? O sea, como, no sé si es algo que hemos perdido, pero, o sea, si el hábito de la lectura es importante, el hábito de entender, o sea, y también desarrollar esta habilidad de entender cómo, de entendernos a nosotros mismos respecto a cómo aprendemos, cómo se nos queda más la información, en qué momentos del día, etcétera. Pero también es muy importante esta parte de escribir, ¿no? O sea, plasmar ideas en el papel. Es muy importante simplemente platicarle a tu maestro o en clase que entendiste de una lectura X, ¿no? Me he dado cuenta que eso no es un trabajo que me hayan dejado el hacer un ensayo. Creo que es importante retomar eso, o sea, y digo, yo se los comento porque sé que algunos son docentes en Rosero Castellanos, sé que otras personas están estudiando, ya sea maestría o doctorado, pero creo que sí es algo que hemos perdido, o bueno, al menos he visto que se ha perdido, y es lo que esperaba de una maestría, ¿no? Que me hiciera pensar más, que me hiciera escribir palabras en papel, ¿no? Entonces, el ensayo como herramienta de aprendizaje es algo que no se está empleando ahora, o sea, que quiero también estar al día, ¿no? Porque les digo, llevo 10 años sin estar en el medio académico. Ay, pues no sé, pues yo creo que tengo aquí colegas del área, sobre todo de toda esta parte de las humanidades, las artes, y sobre todo en la cuestión de la redacción. ¿Sabes qué sucede? Que esta es mi perspectiva y es algo que se había analizado mucho y lo debatíamos bastante en la maestría en la que yo cursé, que es muy, muy similar a la que me imagino que estás cursando acá. Es el tema en el que de alguna manera se piensa que el ensayo lo era todo y ni siquiera se entendía qué era la cuestión del ensayo, ¿en qué sentido voy? Que desde las preparatorias y en algunas licenciaturas se decía, bueno, pues hazte un ensayo, sí, pero todo lo que implica un ensayo es un proceso muy, muy denso de investigación, de contraste, de diferentes argumentaciones y me parece que el ejercicio es más pausado y también más comprensivo en el sentido de que vamos entendiendo primero conceptos para después hilar ideas y entonces hacer un escrito más consciente. Y yo creo que esto va un poquito más por ahí. Esa es mi perspectiva. También es mucho mi experiencia como docente en licenciaturas y en algunos posgrados, en el que puedes hacer toda una serie de textos. Efectivamente, la escritura es un elemento que refuerza bastante el proceso también lector, porque estás haciendo toda esta cuestión del análisis, de ir atando los cabos y demás, pero me parece que sí es importante entender que no solo el ensayo, ¿sabes? Es decir, no nada más es el hecho tan solo de hacer una idea abstracta y plasmarla en cualquier elemento
ya sea un mapa mental o cualquier distribuidor gráfico, cualquier elemento gráfico requiere de un alto nivel de abstracción. No sé si alguien más quiere aportar en este sentido. Gracias. Bueno, yo no necesariamente en ese sentido, más bien trato de vincular lo que Gaby nos compartió de su trabajo, un poco también con la idea de que nos comenta Eduardo, y un poco también con lo que yo estoy trabajando en mi proyecto, que tiene que ver, como les comentaba en la sesión inicial, la palabra escrita como dispositivo para hacer presencia pedagógica en el aula. Y un poco en esta inquietud que por ahí me parece que tenía, no recuerdo si Jacqueline, donde decía si es que efectivamente solo a través de la plataforma se podría producir esta construcción de conocimiento colectivo, además, y también personalizado, porque finalmente el aprendizaje es un proceso totalmente individualizado, pero en un entorno social. Y a mí me parece que la palabra escrita efectivamente es una manera de ir justo haciendo este hilo conductor de mediación. Finalmente la palabra justo como un dispositivo. Entonces, sí me parece, y por eso es que también encuentro muy, muy interesante ese proyecto de Gaby, porque estoy completamente de acuerdo cuando la palabra escrita es no solamente producir, sino leer. Y efectivamente como un dispositivo de producir un diálogo con el otro, pero un diálogo también con nosotros mismos, con nuestro propio pensamiento, un diálogo con los materiales. Finalmente no hay otra forma, me parece, que hacernos de la realidad, sino es a partir justo de estos diálogos. Y por eso es que efectivamente me parece que entiendo perfecto cuando dices, Gaby, el asunto de encuentro que la lectura es tecnología, finalmente, es un dispositivo, es una mediación, y es una mediación para la construcción y para hacernos de la realidad, ¿no? Y para comprender la realidad. Entonces, bueno, no aporto, más bien trato como de vincular con los distintos puntos que he escuchado aquí. Gracias. Muchísimas gracias. Pues creo que hemos agotado el tiempo, Ociel. Sí, pues ya nada más para cerrar, les recuerdo que este es el enlace oficial permanente, no le hagan caso a Google. Había quedado para la siguiente, recuerden que nos vemos cada 15 días, no es cada 8, es cada 15 días, y habíamos quedado, bueno, un segundo, que para la siguiente sesión el 15 de octubre, íbamos a leer la lectura de Alba de la Selva, el de los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI. Es la propuesta que yo les hacía, pero no sé si alguien tenga alguna mejor, digamos, alguna diferente para seguir pensando la brecha digital, ¿no? Sobre todo que, digamos, abordemos más eso con profundidad. Si alguien tiene alguna lectura, Jacqueline había puesto una aquí que suena súper bien, ¿no? Que tiene que ver con el prompting. No la leí, la verdad, nada más leí el título. No sé si quieran cambiar la que había propuesto por esta que propone Jackie. Bueno, no sé, Jackie, si tú ya la leíste, nos quieres dar así un súper... Sí, con gusto. Para mí fue muy interesante porque siempre decimos eso, que la inteligencia artificial nos va a ahorrar tiempo a los docentes, no vas a hacer más rápido tus programas, tus materiales, y lo que demuestra el artículo es que en un grupo de docentes que se puso a usar la IA, les falta contextualización, les falta precisión, les falta entendimiento del contexto latinoamericano o de donde estén. Entonces, que en realidad no les ahorró mucho tiempo, ¿no? Y es viendo críticamente las tecnologías, tal vez repensar nuestro discurso de que la IA nos ahorra tiempo es lo que pone en cuestión el artículo. Entonces, tal vez sea de interés poder tener elementos cada vez más precisos, ¿no? Y ejemplos concretos para debatir esas frases que, como decía Leti, nos salen statements así muy generales, demasiado amplios, e irlos bajando a lo más preciso, ¿no? Sí, pues yo creo que igual la podemos retomar como lectura igual para la siguiente quincena. Creo que no está tan larga, ¿no? O sea, sí nos da tiempo en 15 días leerla. Y ya nada más quedaría pendiente quién es la valiente o el valiente que quiere moderar la siguiente sesión o exponer sus avances. ¿Quién dice yo? No sean malos, alguien láncese.
Yo me animo con mucho gusto, ya que va a ser por ahí el artículo, con gusto y presentarles mis tragedias y mis angustias de avance. Un gusto. Perfecto, muchas gracias. Si alguien quiere presentar avances para la siguiente quincena, lo que lleven, igual creo que como va iniciando el semestre, pues muchos estamos igual, ¿verdad? No tenemos el gran avance todavía. ¿Alguien se anima? Qué tímidos todos. Bueno, a ver si en la siguiente quincena alguien se anima. Yo después del 15 me animo. Vale, perfecto. Pues bueno, pues entonces nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y ya mañanita les hago llegar la grabación y las lecturas. Nada más una consulta para todos. ¿No crean que sería bueno también normar o reglamentar las instituciones privadas y las públicas en educación con el uso de la IA? Porque o lo están haciendo como negocio las escuelas y no están formando educadores de calidad, aunque digan que son de calidad, ¿sí? Pero no hay una supervisión real que nos pudiera dar esa pauta. Creo que sí, nosotros les adelanto el chisme. Nosotros en posgrado sí estamos discutiendo mucho eso de la IA y cómo la normamos, pero es un círculo ahí bien raro, ¿no? Como no pueden usar IA en sus trabajos. ¿Y cómo les demuestras que no usan IA? Con una IA. Entonces, igual yo creo que con la lectura que nos está dando Jacqueline, pues a lo mejor abordamos eso en la siguiente sesión. ¿Qué te parece, Nau? Pero sí, yo creo que claro que se tiene que normar. ¿Cómo se llama la lectura? La puso aquí, se llama When the Prompting Stops Exploring Teachers' Work Around the Educational Realities of Generative AI Tools. Está aquí el enlace, te lo vuelvo a poner, ¿vale? De todas formas yo lo vuelvo a enviar al ratito. Ok, gracias. Super, pues bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias, Gaby, por la moderación. Muchas gracias a todos. Hasta luego.